Buenos días, dar las gracias a la organización por permitirme estar en esta interesante mesa. Y bueno, debido a la limitación de tiempo evidente, voy a hacer una visión de pájaro sobre de dónde venimos y a dónde hemos llegado en la ablación de este sustrato. Actualmente la mayoría de nuestras ablaciones las hacemos en sinusal. Lo que intentamos es ablacionar el sustrato anatómico y funcional que sustenta los circuitos de las taquicardias ventriculares. Pero casi toda nuestra evidencia parte de la TV en la cardiopatía isquémica y sin duda en la miocardiopatía dilatada idiopática existen claras diferencias en cuanto al tipo y localización del sustrato que tenemos que ablacionar. Y bueno, lo primero sería ¿de qué hablamos en la miocardiopatía dilatada idiopática? ¿Qué es esto? Cuando analizamos los estudios de TV en este tipo de cardiopatía, encontramos que hay un popurrí, es un gran saco en el que habitualmente se equipara la miocardiopatía dilatada idiopática a la no isquémica y evidentemente no es lo mismo. La miocardiopatía dilatada idiopática es aquella que no es secundaria a otra etiología y etiologías de miocardiopatía dilatada hay unas cuantas, como podemos ver en las últimas guías publicadas en el 2023 en la europea. Y por supuesto excluimos otras miocardiopatías como la ritmogénica, las secundarias a cardiopatías congénitas, las valvulares, etcétera. Para completarlo un poquito más, bueno, miocardiopatía dilatada idiopática, no tengo etiología, pero sabemos que hasta en un 25-30% de estos pacientes hay una mutación patogénica identificada. Existen más de 50 mutaciones que se conocen hoy en día. Y, por otro lado, miocardiopatías inducidas, que no serían idiopáticas, también pueden tener una mutación genética asociada. ¿Qué causas encontramos de taquicardia ventricular monomorfa sostenida en estos pacientes? Pues básicamente, como en todas las estructurales, la reentrada miocárdica. Suponen más del 80% de los sustratos ablacionados. ¿Y qué hay en España en el último registro nacional publicado? Pues como podemos ver, aparecen reflejados por TV-OTRA. TV-OTRA se hicieron en el año 2022 un total de 313 procedimientos entre 65 centros, con lo cual es un sustrato que realmente se aborda poco. Y si nos fijamos en lo que tenemos subrayado ahí, miocardiopatía dilatada no isquémica, realmente solo fueron 168 pacientes, lo cual supone que se hacen menos de 3 pacientes por año en este tipo de miocardiopatía y solo centrándonos en los centros que lo abordan. ¿Qué éxito se le da? Un 73%. Cuando hablamos de éxito, vamos a ver qué es lo que teníamos hace una década para ver de dónde veníamos. Pues bien, aquí muestro las principales series publicadas hasta el 2014-2016. La mayoría de ellas son series de menos de 50 pacientes en las cuales se aborda el epicardio en un altísimo porcentaje y el éxito agudo se alcanza entre un 35 y un 70% de los casos. Pero a un seguimiento de 2 años vemos que recurren mucho. Entre el 35 y el 75% de los pacientes vuelven a tener taquicardia ventricular, en un procedimiento que no está exento de complicaciones, entre un 5 y un 10%, y que, ojo, muchos de nuestros pacientes a los que hemos ablacionado van a acabar o muertos, entre un 20 y un 30%, o trasplantados, entre un 10 y un 20%. Así que los resultados no eran muy halagüeños. Simplemente voy a dar 2 pinceladas de dos de estos estudios. Uno es el HEALTH-BT, que fueron 227 pacientes y lo que hacía era comparar los isquémicos con los no isquémicos. Y vemos que, bueno, en los isquémicos abordamos el epicardio mucho menos, que al final del procedimiento la no inducibilidad de TV fue pareja en ambos tipos de pacientes, pero a 3 años habían recurrido mucho más los de pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, un 77% en concreto. Entonces, parece que bueno, no curamos a nuestros pacientes, pero sí es un procedimiento paliativo, en el cual cambiamos un poco el curso de la enfermedad en el sentido de que disminuimos la carga de arritmias ventriculares. Vemos que antes de la ablación, en este estudio de Masser, de 282 pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, antes de la ablación la mayoría tenían o tormentas arrítmicas o TV recurrentes bastante frecuentes. Y después de la ablación, la mayoría de los pacientes quedan con TVs aisladas. También nos permite hacer una desescalada en el tratamiento. Como vemos a la derecha, a un porcentaje significativo les pudimos retirar la amiodrona.
Pero ¿a qué llamamos éxito en la ablación? Esa es otra pregunta que nos deberíamos hacer, y más en estos pacientes. ¿Hablamos de que no induzcamos la TV al final del procedimiento? Bueno, hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes no son inducibles. Va a depender a veces incluso desde dónde inducimos. Sabemos, por ejemplo, que los que tienen el sustrato epicárdico, si no estimulamos desde el epicardio, puede que no induzcamos nada. Y hay otras veces que el paciente está tan malo que no hacemos el protocolo de inducción. Por lo tanto, nos podríamos ir a homogeneizar la escara, eliminar los potenciales tardíos, eliminar los lavas, pero en los datos antiguos, hasta en un 33% de los pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática no encontrábamos nada en el sustrato electroanatómico, no teníamos a qué disparar. Por lo tanto, esto evidentemente va a reducir nuestra tasa de éxito agudo. Y para complicarlo un poco más, estamos en unos pacientes en los que el sustrato les va a ir progresando. La fibrosis no es estable, sino que año a año va a ir extendiéndose. Y esto aumentará evidentemente nuestra tasa de recurrencias. ¿Y cómo son los patrones de fibrosis en la miocardiopatía dilatada idiopática? Pues son muy diferentes al del paciente isquémico. Para empezar, puede afectar a cualquier capa. Solo el endocardio, solo el epicardio, solo intramural o transmural, lo que quiera. Y la arquitectura de esa fibrosis puede ser intersticial, difusa, parcheada, compacta. Y el mismo paciente, según la capa del miocardio, puede tener un patrón u otro. Por tanto, esto hace que el mapeo de voltaje para cuantificar la cantidad de fibrosis miocárdica en estos pacientes tiene una sensibilidad bastante baja. ¿Encontramos algún patrón básico de escara en las dilatadas idiopáticas? Pues sí. En todas las series básicamente encontramos escaras anterosectales, que suelen ser intramiocárdicas, y escaras inferolaterales, que tienen tendencia a ser epicárdicas. ¿Qué pasa en la miocardiopatía dilatada idiopática hereditaria, aquella en la que hemos identificado una mutación? Pues hay cierta asociación de patrones. Como vemos arriba, la lamina y la titina tienden a tener escaras anterosectales, muchas veces intramiocárdicas. Por otro lado, mutaciones como el fosfolambán, la filamina o la desmoplaquina tienen escaras inferolaterales más epicárdicas. Esto se reproduce igualmente cuando lo miramos con los mapas electroanatómicos. ¿Y cómo, por tanto, podemos cuantificar ese sustrato a ablacionar? Pues básicamente tenemos las técnicas de imagen previas al procedimiento y otro el mapeo electroanatómico que hacemos con nuestros catéteres en la sala. De las técnicas de imagen, evidentemente, como bien saben muchos de los que están en esta mesa, la técnica principal estándar es la identificación del realce tardío con gadolinio mediante la cardioresonancia, que nos permite cuantificar la fibrosis e incluso con software determinado identificar canales 3D. Esto nos va a permitir a planificar el procedimiento y saber, por ejemplo, si vamos a tener que entrar de entrada en el epicardio o no de estos pacientes. Entrar en el epicardio no es algo baladí. Si no tenemos que entrar y lo evitamos, podemos reducir la tasa de complicaciones. La correlación con las áreas de necrosis no es excelente, pero bueno, existe cierta correlación con las áreas de voltaje identificadas con los mapas electroanatómicos. El TAC, ¿qué nos aporta? Aunque la caracterización tisular es peor que en la resonancia, la resolución espacial es mayor. Cuando tenemos un grosor menor de 5 milímetros en el TAC y son áreas hipodensias, pensaremos que hay una escara a ese nivel, aunque esto sobre todo está validado en isquémicos. También nos sirve mucho para evaluar la grasa epicárdica. Es importante conocer dónde está la grasa y si es de una cuantía importante, ya que esto nos va a ayudar a interpretar nuestros mapas electroanatómicos y nos podrá también ayudar a saber si vamos a poder llegar con nuestras lesiones en profundidad. Además, podremos integrar las arterias coronarias en el mapa 3D. En el mapeo electroanatómico ha cambiado mucho en estos años, gracias al mapeo de alta densidad y el software que nos traen los nuevos navegadores. Técnicas de mapeo existen mucho, no me puedo parar en ellas, pero básicamente hablar de que el mapeo bipolar en estos pacientes queda más limitado, porque muchas veces hemos dicho que las escaras son intramiocárdicas o epicárdicas, por lo tanto, si solo mapeamos el endocardio bipolarmente, no vamos a llegar. Si las escaras en anterosectal, muchas veces no encontramos potenciales tardíos ni en endocardio ni en epicardio.
Y cuando la escara es inferolateral, sobre todo vamos a encontrar esos potenciales tardíos a nivel epicárdico. Es muy interesante en estos pacientes los mapas unipolares. Como vemos a la derecha, el mapa bipolar del endocardio puede ser completamente normal, pero el mapa del endocardio, abajo a la derecha, podemos ver cómo hay áreas de bajo voltaje y podemos sospechar que hay lesiones más allá escaras más allá del endocardio, intramiocárdicas o epicárdicas. Cuando las escaras son intraseptales dentro del septo interventricular a nivel de la capa intramiocárdica, nos puede ayudar a analizar el tiempo de activación transeptal. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos un catéter a la derecha del septo interventricular derecho y el otro catéter en el mismo lado, pero en el septo izquierdo. Estimulamos desde el lado derecho y en un paciente normal ese tiempo de activación transeptal debe ser en torno a 25 milisegundos. Sin embargo, en pacientes con escara intramiocárdica, este tiempo se prolonga hasta más de 40 milisegundos con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 60%. ¿Importa saber dónde está la escara a la hora de ir a ablacionar? Pues sí. Si la escara es anteroseptal, puede que la tengamos que abordar desde el septo izquierdo o desde el septo derecho, o a veces desde las cúspides aórticas. Y nos vamos a encontrar con problemas en estas localizaciones. Para empezar, aquí está el sistema específico de conducción. Nos lo podemos llevar por delante. Puede haber coronarias o la grasa epicárdica a este nivel es de mayor cuantía. Por otro lado, cuando la escara es inferolateral, pensaremos más en un abordaje epicárdico o endoepicárdico y puede que si queremos inducir la taquicardia la tengamos que hacer con protocolos estimulando desde el epicardio. Si la escara es anteroseptal, sabemos que vamos a tener más recurrencias de TV tras la ablación, aunque hayamos tenido éxito agudo. El problema de las escaras intramurales es que los catéteres con radiofrecuencia llegan a 5 o 6 milímetros y mucho más allá no tenemos capacidad de producir lesiones. Evidentemente están saliendo muchas técnicas que nos están permitiendo llegar en más profundidad. Aquí simplemente las muestro y lo que tenemos que tener claro es que use la técnica que use, tenemos que tener bien definido el área de interés al que quiero llegar. Y la experiencia actual con todas estas técnicas aún es limitada. Cuando vamos a ir al abordaje epicárdico tendremos que tener en cuenta la grasa epicárdica porque nos va a limitar la interpretación de los electrogramas, puede que nos lleve a nivel ruido, nos puede limitar la aplicación de la radiofrecuencia y sobre todo en la región subaórtica, donde es más grueso. El nervio frénico está por ahí en el ventrículo izquierdo, bien a nivel anterior, lateral o posterior. Hay veces, como muestro en la imagen de arriba a la derecha e izquierda, que el nervio frénico está justo pasando con los puntitos en marrón donde tengo que quemar. ¿Cómo puedo intentar aplicar? Bueno, puedo meter un balón en el epicardio y llenarlo para separar el nervio frénico o incluso infundir líquido o aire. Y las arterias coronarias están ahí y debemos tener en cuenta. No deberíamos aplicar radiofrecuencia cuando la arteria coronaria está a más de 4 milímetros. Este es un caso de la semana pasada, esa es la zona de potenciales tardíos. Era mi único objetivo para quemar y ahí estaban las coronarias, justo donde tenía que aplicar. Así que plegamos vela y no aplicamos. ¿La ablación quirúrgica permite algo? En ciertos pacientes sí. Hay pacientes en los que por fibrosis no podemos llegar al espacio subepicárdico y hay veces que el cirujano, una vez con el pecho abierto, puede llegar a zonas inaccesibles para nosotros, ya sea del SAMIC, la región perimetral, puede apartar la grasa, puede apartar la coronaria y puede dar tanto ultracrioblación por fuera como por dentro. Pero ojo, en estos casos puede no ser inducible la taquicardia ventricular y no vamos a contar con la información del mapeo electroanatómico. Simplemente un flashback, mostré lo que teníamos en el 2014, 77% de recurrencias a 3 años. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, voy a enseñar solo un estudio, el DSM, publicado en el 2022. 281 pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática. Son pacientes incluidos entre el 2013 y 2017. Mutaciones identificadas en el 30%. Son pacientes muy malos. El 35% estaban en tormenta y el 20% tenían TVs incesantes. El abordaje se hizo endo y epicárdico hasta en el 45% de los casos. Y bueno, estos datos me parecen interesantes. En 6% de los pacientes, después de todo el estudio, no se llegó a aplicar ni una sola vez radiofrecuencia, porque no se identificó ningún objetivo.
En el 22%, al acabar el procedimiento, ni se intentó inducir la TUV. Y eso que en los que se intentó inducir, el 11% seguía inducible a la TUV clínica. Así que los resultados, pobres. ¿Y qué pasa a 2 años o a 4? Pues vemos que a 4 años el endpoint combinado de mortalidad y trasplante alcanza el 40% de nuestros pacientes. Se han muerto el 40%, han sido trasplantados. Y si lo combinamos con las recurrencias de TV, a 4 años el 70% de los pacientes han cumplido ese endpoint combinado. Las tasas de recurrencia vemos que son muy altas, 46% a 1 año, 54% a 2 años y 61% a 4 años. ¿E importa cómo de pronto es la recurrencia de la TV en estos pacientes? Sí, y mucho. Vemos que hasta un 33% de los pacientes la recurrencia ocurre en los 30 primeros días. Y a la derecha vemos cómo en rojo los pacientes en los que recurren los 30 primeros días, su mortalidad es mucho mayor. Los que peor van son los que recurren en los 30 primeros días y tienen una fracción de eyección más baja. Así que los resultados siguen siendo un poco lastimosos. Así que para acabar, decir que, como es evidente, la dilatada idiopática incluye una población muy heterogénea con sustratos que están en progresión. Hoy tengo un paciente que dentro de 2 años puede ser un paciente completamente diferente. La ablación de TV en estos pacientes sigue siendo un procedimiento muchas veces paliativo, técnicamente complejo y no exento de complicaciones. Aunque en la actualidad el desarrollo de la genética, las técnicas de imagen, el mapeo de alta densidad y el avance en las técnicas de ablación están contribuyendo a una mejoría en nuestros resultados que esperemos que en el futuro sean mucho mayor. Quería terminar parafraseando a estos 2 insignes políticos, Indira Gandhi y Nelson Mandela. Muchas veces los electrofisiólogos me parece que somos un poco masocas. Nos gusta meternos en casos que nos hagan sufrir. Pero bueno, realmente los retos no se superan si no nos enfrentamos a ellos. Muchas gracias.